Hay un silencio que un hombre puede ignorar fácilmente. Es el silencio de la mujer que espera, de la que sufre en privado. Un silencio vacío que no deja huella. Pero luego existe otra clase de silencio. Un silencio tan denso, tan cargado de poder y de misterio, que no solo no puede ignorarlo, sino que se convierte en un ruido ensordecedor dentro de su cabeza. Es un silencio que no lo aleja, sino que lo atormenta. Un silencio que lo despierta en mitad de la noche preguntándose por ti. Un silencio que finalmente lo obliga a sentir una urgencia casi animal de romperlo, de buscarte, de oír tu voz de nuevo. Si alguna vez has aplicado la ley del hielo y has fracasado, si has intentado ser distante solo para sentir que él se distanciaba aún más, es porque has estado usando el silencio equivocado. Has estado usando el silencio de la niña herida, el que castiga, pero hoy vas a aprender a usar el silencio de la reina. Hoy te voy a revelar el secreto para que tu silencio deje de ser un vacío y se convierta en un arma de seducción psicológica, en una presencia fantasmal que lo persiga y lo haga anhelarte como nunca antes. En este viaje de 6 revelaciones al corazón del poder femenino, desvelaremos la diferencia entre el silencio que no le hace ni cosquillas y el que retumba en su alma. Te enseñaré a intoxicarlo de una buena energía para que tu ausencia se sienta como una abstinencia. Aprenderás el arte de dejar bucles abiertos en su mente que se vea obligado a cerrar. Y entonces llegará la gran virada de Chave. Te mostraré la diferencia entre el castigo que aleja y la ausencia soberana que lo atormenta. Veremos qué pasa exactamente en su mente cuando tu silencio adquiere peso. Y finalmente, te daré el ritual para cultivar la paz interior que hace que tu silencio se vuelva atronador. Este no es un manual sobre cómo ignorar a un hombre. Es una clase magistral sobre cómo volverte inolvidable en tu ausencia. Así que si estás lista para dejar de ser la que sufre en silencio y empezar a ser la que domina el silencio, sella tu compromiso. Suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones, porque este es el tipo de poder que cambia las reglas del juego. Y regálale un like a este video para declarar que, a partir de hoy, tu silencio tendrá peso. Preparada para convertirte en su pensamiento más recurrente. Comencemos. Antes de poder dominar el arte del silencio magnético, primero debemos entender por qué, hasta ahora, tus intentos de usar el silencio probablemente han fracasado o incluso han empeorado las cosas. Y la razón es que no todo silencio es igual. Existen 2 tipos de silencio, y son energéticamente opuestos. El primero es el que la mayoría de las mujeres usa, a menudo sin saberlo. Yo lo llamo el silencio vacío. Y el segundo es el que domina la mujer de poder, el que vamos a aprender a cultivar hoy, el silencio denso. Entender la diferencia entre ambos es la clave para dejar de sentir que tus silencios son inútiles y empezar a convertirlos en tu arma más potente. El silencio vacío es el silencio que nace de la carencia, de la herida, de la ansiedad. Es un silencio que, aunque externamente es ausencia de palabras, internamente está lleno de ruido. Es el silencio que aplicas mientras por dentro estás en un torbellino de pánico. ¿Estará notando mi silencio? ¿Se estará enfadando? ¿Debería escribirle ya? ¿Y si conoce a otra? Tu cuerpo está callado, pero tu mente está gritando. Y esta energía de ansiedad, de espera, de necesidad, se transmite. Él, a un nivel sutil, no percibe tu silencio como un acto de poder. Lo percibe como lo que es. Una táctica de una mujer insegura, una forma pasivo-agresiva de llamar la atención. Es un silencio que se siente hueco, ligero, sin peso. Y por eso, a menudo, no le hace ni cosquillas. O peor, si es un hombre con un ego frágil, lo interpreta como un juego o un castigo y reacciona con más distancia o con indiferencia. Ahora,
Contrastemos esto con el silencio denso. Este silencio no nace de la carencia, nace de la plenitud. No es una ausencia de palabras, es una presencia de una energía diferente. Es el silencio de la mujer que se ha retirado, no para observarlo a él, sino para sumergirse en su propio universo. Es un silencio que está lleno, no de ansiedad por él, sino de la energía de sus propias pasiones, de su paz interior, de su crecimiento. Cuando ella está en silencio, no está esperando, está viviendo, está leyendo, está creando, está riendo. Con sus amigas, está meditando. Su silencio no es una estrategia para manipularlo, es una consecuencia natural de tener una vida tan rica y fascinante que él simplemente deja de ser el centro de su foco. Y este silencio, el que está denso de su propia y magnífica energía, es el que tiene peso, es el que él siente como un cambio real en la atmósfera. Imagina la diferencia. El silencio vacío es como apagar la radio. Simplemente hay ausencia de sonido. El silencio denso es como si, en medio de una sinfonía, el instrumento principal de repente dejara de tocar. Su ausencia se nota, se siente, crea una tensión que anhela ser resuelta. Porque no es solo silencio, es la ausencia de una melodía hermosa. Imagina la historia de una mujer a la que llamaremos Clara. Al principio, cuando su pareja se distanciaba, ella aplicaba el silencio vacío. Dejaba de escribirle, pero se pasaba el día revisando su teléfono, sufriendo. El resultado, él tardaba días en volver a aparecer o ni lo hacía. Un día decidió cambiar. La próxima vez que él se distanció, ella se comprometió a crear un silencio denso. Llenó su silencio con actividades que la nutrían, un curso de fotografía, largas caminatas, cenas con amigos. Cuando él finalmente escribió, ella no había estado esperando, había estado viviendo, y la energía de su respuesta fue completamente diferente, y la reacción de él también. El primer paso para que tu silencio lo atormente es, por lo tanto, dejar de practicar el silencio vacío. Tienes que renunciar a la idea de usar el silencio como una táctica para obtener una reacción, y en su lugar, empezar a verlo como un espacio sagrado para reconectar contigo misma. Porque un hombre puede ignorar el silencio de una mujer que está esperando, pero nunca, jamás, podrá ignorar el eco del silencio de una mujer que está floreciendo. Y ahora que has entendido la diferencia fundamental entre el silencio que no pesa y el que retumba, estás lista para aprender a construirlo. En el próximo punto, te revelaré la primera capa de peso, el arte de dejarlo intoxicado de una buena energía antes de que el silencio siquiera comience. ¿Has entendido que tu silencio debe tener peso para ser efectivo? Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene ese peso? Y aquí te revelo la primera y más importante ley de la ausencia poderosa. El impacto de tu ausencia es directamente proporcional a la calidad de tu presencia. Tu silencio solo lo atormentará si contrasta de forma brutal con el recuerdo de haber estado contigo. Tienes que ser tan increíblemente buena cuando estás, que tu ausencia se sienta como un síndrome de abstinencia. El primer paso para que tu silencio pese, paradójicamente, es hacer que tu presencia sea inolvidable. Tienes que dejarlo intoxicado de una buena energía, de una experiencia tan placentera y tan única que su sistema entero anhele volver a sentirla. La mayoría de las mujeres cometen el error de tener una presencia lineal o incluso negativa. Sus interacciones están llenas de quejas sutiles, de ansiedad, de la necesidad de hablar de la relación. Y luego, cuando se retiran a su silencio, él no siente una gran pérdida. De hecho, a veces, como ya hemos visto, siente un alivio, porque la ausencia de una energía pesada es paz.
pero tu objetivo es el contrario. Tu objetivo es que tu presencia sea tan ligera, tan gozosa, tan nutritiva, que tu ausencia se sienta como una pérdida, como si el sol se hubiera apagado. ¿Cómo te conviertes en esta experiencia inolvidable? Se trata de dominar el arte de la presencia de alto impacto, de ser el cometa del que ya hemos hablado. Cuando estés con él, tienes que estar ahí al 100%, no a medias, no con el teléfono en la mano. Tu foco, tu energía, tu atención son un regalo que le ofreces plenamente durante ese tiempo limitado. Y durante ese tiempo te enfocas en 3 cosas. 1. Ser una fuente de gozo. Ríe, juega, sé divertida. Habla de cosas que te apasionen y que le hagan brillar los ojos. Conviértete en una inyección de energía vital. Él debe asociar tu presencia con la sensación de sentirse vivo, inspirado y feliz. 2. Ser un espacio de paz. Escúchalo sin juicio. Valida sus luchas sin intentar arreglarlo. Conviértete en su santuario, en el único lugar del mundo donde puede quitarse la armadura sin miedo. Él debe asociar tu presencia con la sensación de seguridad y aceptación. 3. Ser un estímulo para su mente. Desafíalo con una idea. Compártele una perspectiva que nunca había considerado. Sé imprevisible. Él debe asociar tu presencia con la fascinación, con el descubrimiento, con la sensación de que a tu lado nunca se aburre. Imagina la historia de una mujer a la que llamaremos Elena. En sus citas era un cometa, era divertida, profunda, presente. Creaba momentos mágicos y luego desaparecía en su propio mundo. Un hombre que salió con ella la describió así: estar con Elena era como tomar la droga más increíble. Me sentía más inteligente, más divertido, más vivo. Y cuando se iba, yo entraba en un estado de abstinencia. Me pasaba días rebobinando la conversación, recordando su risa, y la necesidad de volver a sentir esa dosis de su energía se volvía casi física. Elena no estaba manipulando. Estaba siendo una mujer de altísimo valor en su presencia y luego honrando su propia vida en su ausencia. Y es este contraste, esta alquimia entre el placer intenso y el vacío posterior, lo que crea el tormento del que hablamos. Él no solo te extraña a ti, extraña la versión de sí mismo que es cuando está contigo. Así que antes de pensar en tu estrategia de silencio, pregúntate: ¿qué tan inolvidable es mi presencia? ¿El tiempo que pasa conmigo es una experiencia cumbre o es solo una rutina? Enfócate en convertir cada interacción en una obra de arte. Sé el mejor plato de su vida. Y entonces, y solo entonces, cuando retires el plato, él sentirá el hambre más atroz. Y ahora que sabes cómo dejarlo intoxicado de ti, estás lista para el siguiente nivel de poder. Silencioso. En el próximo punto te revelaré cómo dejar bucles abiertos en su mente, la técnica para asegurarte de que, incluso en silencio, él no pueda dejar de pensar en ti. Has aprendido a hacer de tu presencia una experiencia inolvidable. Lo has intoxicado de una buena energía. Ahora vamos a añadir la segunda capa de peso a tu silencio. Una capa que no opera a nivel emocional, sino a nivel puramente cognitivo en la maquinaria de su mente. Es el arte de dejar bucles abiertos, mentales, y es una de las herramientas más sutiles y efectivas para asegurarte de que tu ausencia no sea un simple vacío, sino un enigma que su cerebro se sienta compelido a resolver. Y en el proceso de intentar resolverlo, no podrá dejar de pensar en ti. El cerebro humano tiene una aversión natural a lo incompleto. Es el mismo principio que nos hace querer ver el siguiente capítulo de una serie que terminó en un momento de máxima tensión. El efecto Zeigarnik. Nuestra mente necesita cerrar los bucles. Necesita encontrar el final de la historia, la respuesta a la pregunta. Y la mujer que domina el silencio magnético
usa este principio a su favor de una forma magistral. Durante sus interacciones, deliberadamente, planta semillas de curiosidad, abre pequeños bucles narrativos o emocionales y luego se retira, dejando la historia incompleta en la mente de él. Y su cerebro, sin que él pueda controlarlo, se obsesionará con encontrar el cierre. Y para hacerlo, tendrá que pensar en ti, en la conversación, en lo que dijiste, en lo que no dijiste. Tu silencio se convierte en el espacio donde él activamente trabaja para ti, intentando resolver el rompecabezas que le has dejado. ¿Cómo se crean estos bucles abiertos de forma elegante? 1. La historia incompleta. Esta es la técnica más clásica y efectiva. En medio de una conversación, empiezas a contar una anécdota personal fascinante, vulnerable o divertida. Y justo cuando llegas al clímax, a la parte más interesante, te detienes, sonríes y dices algo como, bueno, esa es una historia para otro día, es un poco larga. Y cambias de tema. Lo que acabas de hacer es diabólicamente brillante. Has abierto un bucle narrativo en su mente que solo se puede cerrar con otra cita. Él se quedará preguntándose, ¿pero qué pasó después? ¿Cómo terminó? Y esa pregunta lo atormentará y lo motivará a buscarte para obtener el final. 2. La opinión enigmática. En lugar de dar siempre respuestas claras y directas, permítete ser un poco más ambigua y poética. Si él te pregunta qué piensas sobre un tema complejo, en lugar de darle un ensayo, puedes decir algo como, creo que es un tema que tiene más que ver con la luna que con el sol. Es una respuesta que no dice nada y lo dice todo. Y lo deja a él pensando, la luna, el sol, ¿a qué se refiere? Has plantado una semilla de misterio que su mente lógica intentará descifrar. 3. El futuro insinuado, pero no prometido. Durante una conversación puedes mencionar de pasada un plan o un deseo futuro que tengas. El próximo mes quiero hacer una escapada a la montaña, a un lugar donde no haya cobertura. No lo estás invitando. Simplemente estás abriendo un bucle sobre tu vida futura. Una vida que suena fascinante y en la que él, por ahora, no está incluido. Y su mente se preguntará, ¿irá sola? ¿Con quién irá? ¿Cómo puedo formar parte de ese plan? Imagina la historia de una mujer, a quien llamaremos Marta. Era una experta en este arte. En una de sus primeras citas, le dijo al hombre con el que salía, «Tienes una energía muy particular. Me recuerdas a un personaje de una novela que leí, pero todavía no estoy segura de si eres el héroe o el villano encantador». Y no dijo más. Ese hombre confesó que se pasó una semana entera atormentado por esa frase. Villano, héroe, ¿qué libro? ¿Qué vio en mí? El bucle que Marta abrió fue tan potente que lo único que quería era volver a verla para entenderlo, para cerrar esa historia. El arte del bucle abierto te convierte en una narradora experta y a él en un lector adicto. Cada interacción con él es un capítulo. Y si sabes cómo terminar cada capítulo en el momento de máxima tensión, él estará implorando por empezar el siguiente. Tu silencio, entonces, deja de ser silencio. Se convierte en el suspense entre capítulos, y no hay nada que genere más urgencia que un buen suspense. Y ahora que sabes cómo dejarlo intoxicado de tu presencia y con su mente trabajando a tu favor, estás lista para la gran mirada de Chave, el secreto que une todo y que define la intención de tu silencio. Has aprendido a hacer de tu presencia una experiencia inolvidable y a dejar bucles abiertos en la mente de un hombre. Tienes las herramientas para crear peso. Ahora llegamos a la mirada de Chave, al ingrediente alquímico que transforma estas herramientas de simples tácticas en un poder devastadoramente efectivo. Porque puedes tener la mejor técnica del mundo, pero si la energía desde la que la aplicas es incorrecta,
El resultado será el opuesto al que deseas, y esta mirada de Chave reside en entender la diferencia fundamental entre el silencio punitivo y el silencio soberano. El silencio punitivo es el que aplica la mujer que opera desde su herida. Es un silencio que nace del enojo, del resentimiento, del deseo infantil de darle una lección. Es la ley del hielo, es dejarlo en visto para castigarlo. Es desaparecer con una energía de ahora vas a ver lo que se siente. Y aunque esta táctica puede generar una reacción de pánico a corto plazo en él, a nivel energético es un veneno. ¿Por qué? Porque es una agresión pasiva. Y la psique masculina, al sentirse atacada o manipulada, reacciona de dos maneras. O se cierra por completo, levantando un muro de desconfianza, o entra en el juego de poder, creando una dinámica tóxica de castigo y venganza. El silencio punitivo no genera un anhelo de conexión, genera resentimiento, y nunca, jamás lo llevará a un estado de admiración profunda. Ahora contrastemos esto con la energía de la reina. El silencio soberano no nace de la herida, nace de la plenitud. No es una estrategia para hacerlo reaccionar a él, es una consecuencia natural de estar reaccionando a ti misma, a tus propias necesidades. No es un acto de castigo, es un acto de autoprotección y de autohonra. La mujer que practica el silencio soberano no se retira para que él sienta su falta. Se retira porque su paz es más importante que el drama. Se retira porque su mundo interior es tan fascinante que no tiene tiempo ni energía para la inconsistencia. Su silencio no es un arma que apunta hacia él. Es el escudo que protege su propio reino. Imagina este escenario. Él cancela una cita a último minuto. La mujer del silencio punitivo lo deja en visto y pasa las siguientes horas llena de rabia, esperando que él se dé cuenta de su castigo y se disculpe profusamente. Su energía está completamente enfocada en él. La mujer del silencio soberano responde con una calma elegante. Entendido, que te vaya bien. Y luego, genuinamente se olvida del tema. Y usa ese nuevo espacio de tiempo para hacer algo que la nutra. Llama a una amiga, va al gimnasio, se da un baño relajante. Su energía se retira de él y vuelve a ella. ¿Sientes la diferencia abismal? El hombre del primer escenario siente la manipulación. El hombre del segundo escenario siente un vacío que no está lleno de la energía del conflicto, sino de la energía de la autosuficiencia de ella. Y este vacío es lo que lo atormenta. No lo atormenta la culpa, lo atormenta la admiración y un sutil pánico. Se pregunta, ¿cómo es que no se enfadó? ¿Por qué mi cancelación no arruinó su noche? ¿Qué tan increíble es su vida que mi ausencia no la desestabiliza? Esta es la mirada de Chave. El tormento que él siente no es el de un niño siendo castigado por su madre. Es el de un hombre dándose cuenta de que está tratando con una reina, con una mujer cuyo centro de gravedad no depende de él. Y esta percepción es la que lo obliga a él a reevaluar su propio comportamiento. Se da cuenta de que si quiere ser parte del mundo de esa reina, tiene que elevar su propio nivel de respeto y consistencia. Tu silencio solo lo atormentará de una forma que genere atracción si nace de tu propia paz. Deja de usar el silencio como un arma, empieza a usarlo como tu santuario. Cuando él se distancie, no pienses, ¿cómo puedo castigarlo? Piensa, ¿cómo puedo usar este espacio para nutrirme a mí? Y al hacer este cambio de foco, dejas de ser la jugadora reactiva para convertirte en la reina soberana. Y es el silencio de la reina y no el de la niña herida, el que un rey no puede dejar de anhelar. Y ahora que conoces la energía correcta, estás lista para entender qué sucede exactamente en la mente de él cuando la aplicas. En el próximo punto,
Desvelaremos la psicología del tormento y por qué se convierte en una urgencia de reconectar. Has aprendido a cargar tu silencio con el peso de una presencia inolvidable, de bucles mentales abiertos y sobre todo de una energía soberana. Ahora, vamos a analizar con precisión de cirujano qué sucede dentro de la mente de un hombre cuando es expuesto a este silencio denso. Porque el tormento del que hablamos no es un sufrimiento cruel. Es un estado de inquietud psicológica tan profundo y persistente que se convierte en el motor de su necesidad de buscarte. Y este proceso ocurre en 3 fases neurológicas y emocionales. Fase 1. La interrupción del patrón y la disonancia cognitiva. La primera reacción de él a tu silencio soberano es la confusión. Su cerebro, que había creado un patrón de expectativas basado en tus reacciones pasadas o en las de otras mujeres, se encuentra con una anomalía. Esperaba tu ansiedad, tu reclamo, tu persecución, y en su lugar recibe calma y ausencia. Esta interrupción del patrón crea lo que en psicología se llama disonancia cognitiva, un conflicto entre lo que esperaba que sucediera y lo que realmente está sucediendo. Y el cerebro humano odia la disonancia, necesita resolverla, y para hacerlo no tiene más remedio que empezar a pensar activamente en la causa de esa anomalía. Tú. El primer efecto de tu silencio es, por lo tanto, forzarlo a salir de su piloto automático y a poner su foco mental conscientemente sobre ti y tu comportamiento inesperado. Fase 2. La idealización y la magnificación del valor. Una vez que su foco está sobre ti y al no tener nueva información tuya, porque estás en tu silencio soberano, su mente empieza a trabajar con el material que ya tiene, el recuerdo de tu última presencia de alto impacto. Y aquí es donde ocurre la magia de la idealización. Su memoria, de forma selectiva, empieza a magnificar los aspectos positivos de esa interacción. Recuerda tu risa, pero la recuerda más sonora. Recuerda tu inteligencia, pero la recuerda más brillante. Recuerda tu calidez, pero la recuerda más reconfortante. Al mismo tiempo, los bucles abiertos que dejaste empiezan a atormentarlo. Quiere saber el final de la historia, quiere entender la opinión enigmática. Y en este proceso de rumiación positiva, tu valor percibido se dispara. Te conviertes, en su mente, no solo en la mujer increíble que fue, sino en la versión mitificada de esa mujer. Fase 3. La urgencia y el miedo a la pérdida. Esta es la culminación del tormento. Después de que su mente ha estado trabajando, idealizándote y luchando con los bucles abiertos, llega a una conclusión emocional. Esta mujer es increíblemente valiosa y rara, y a esta conclusión le sigue inmediatamente una segunda, que es la que provoca la urgencia. Y si es tan valiosa y no me está buscando, significa que no me necesita, y si no me necesita, podría perderla para siempre. Es en este instante que la simple nostalgia se transforma en un miedo activo a la pérdida. El confort de darte por sentada se ha evaporado y en su lugar aparece la ansiedad de la competencia. Aunque no haya otro hombre, él compite contra tu propia y fascinante vida. Y esta ansiedad, este tormento de la posible pérdida, es lo que finalmente lo impulsa a la acción. Es entonces cuando sientes la vibración de tu teléfono y el mensaje que recibes no es el casual y de bajo esfuerzo de antes. Es un ¿cómo estás? Que realmente quiere saber cómo estás. Es un he estado pensando en ti. Es una propuesta de cita concreta, porque su silencio interno, su tormento, se ha vuelto tan ruidoso que la única forma de calmarlo es rompiendo el silencio externo. Y la única forma de hacerlo es buscando la fuente de su inquietud. Tú. Tu silencio soberano no lo ha castigado, lo ha educado. Le ha enseñado
a través de su propia experiencia interna, el inmenso valor de tu presencia. Y lo ha llevado, por su propio pie, a sentir la urgencia de volver a conectar. Y ahora que sabes cómo funciona el mecanismo, estás lista para el paso final, el ritual que te convertirá en una maestra de esta arte. Has recorrido el camino completo. Entiendes la diferencia entre el silencio vacío y el denso. Sabes cómo crear una presencia inolvidable, cómo dejar bucles abiertos en su mente. La importancia de la intención soberana y la reacción psicológica que todo esto provoca. Ahora, llegamos al paso final y más importante. ¿Cómo hacer que este poder no sea algo que tengas que recordar aplicar, sino que se convierta en la expresión natural de quién eres? Porque el silencio más potente es el que no requiere esfuerzo. Y para ello, te entrego el ritual de la reina silenciosa. Una práctica diaria para cultivar la paz interior que paradójicamente hace que tu silencio retumbe con la fuerza de un trueno en el universo de él. Este ritual no se trata de él, se trata de ti. Se trata de construir un núcleo de serenidad tan sólido que tu silencio magnético deje de ser una estrategia y se convierta en tu estado natural. 1. El anclaje matutino de la suficiencia. Cada mañana, antes de cualquier otra cosa, dedica 3 minutos a anclarte en tu propia suficiencia. Siéntate, cierra los ojos, pon una mano en tu corazón y repite internamente: yo soy suficiente. Mi paz no depende de un mensaje, mi valor no depende de su atención. Mi felicidad es mi propia creación y mi propia responsabilidad. Siente la verdad de estas palabras. Al empezar tu día desde este lugar de totalidad, te vacunas contra la ansiedad de la espera. Ya no comienzas el día necesitando algo de él, sino rebosante de ti misma. 2. La práctica del universo. Paralelo. A lo largo del día, sé consciente de en qué universo estás habitando mentalmente. ¿Estás en el universo de él? Preguntándote qué hace, con quién está, por qué no escribe, o estás en el tuyo. El ritual consiste en, cada vez que te descubras mentalmente en su universo, hacer un acto consciente de teletransportación de vuelta al tuyo. Esto puede ser tan simple como detenerte, respirar hondo y enfocar tu atención plenamente en la tarea que tienes delante, ya sea un informe del trabajo, una conversación con una amiga o el sabor de tu café. Se trata de entrenar a tu mente para que sea la dueña de su propio foco, para que deje de ser una turista en la vida de otro. 3. La cosecha nocturna de la plenitud. Por la noche, antes de dormir, dedica 5 minutos a cosechar la plenitud de tu propio día. Toma un diario y escribe 3 cosas, por pequeñas que sean, que te hicieron sentir genuinamente bien ese día y que no tuvieron nada que ver con él. Puede ser un logro en el trabajo, una risa con una amiga, una canción que descubriste. Al hacer esto, le estás demostrando a tu subconsciente, día tras día, que tu vida ya es rica, ya es valiosa, ya está llena de momentos de gozo que tú misma creas. Y esta práctica constante de reconocer tu propia plenitud es lo que construye, ladrillo a ladrillo, la fortaleza de tu calma soberana. Al practicar este ritual, tu silencio dejará de ser una ausencia y se convertirá en una presencia. La presencia de una mujer tan ocupada y enamorada de su propia vida que, honestamente, no tiene tiempo para el drama de la espera. Y esa energía, la de una reina ocupada en su propio reino, es la que resuena a través del espacio y del tiempo, la que se mete en la mente de un hombre y se niega a salir. Ya no tendrás que preguntarte si tu silencio está funcionando, porque su propósito ya no será obtener una reacción de él. Su propósito será regalarte a ti misma una paz inquebrantable. Y la reacción de él, su urgencia por romper ese silencio, se convertirá simple y llanamente en un delicioso efecto secundario. Y así, mi querida alma,
Hemos llegado al final de nuestro viaje, al corazón del poder silencioso. Hoy has descubierto que el secreto para que tu ausencia lo atormente y lo obligue a buscarte no es una táctica, sino una transformación. Es el resultado de convertir tu silencio, antes un espacio de ansiedad y vacío, en un testimonio denso y vibrante de tu propia plenitud. Hemos desmantelado juntos la diferencia entre el silencio vacío y el silencio denso. Has aprendido que la primera capa de peso se construye con una presencia inolvidable, dejando su sistema intoxicado de tu buena energía. Has recibido la llave para dejar bucles abiertos en su mente, asegurándote de que piense en ti incluso cuando no estás. Y has presenciado la gran virada de Chave, la diferencia entre el silencio punitivo que aleja y el silencio soberano que atrae. Has entendido la psicología de su tormento, cómo tu calma y tu crecimiento activan en él un anhelo irrefrenable. Y finalmente tienes el ritual diario para convertirte en la reina silenciosa, cuya paz retumba más fuerte que cualquier palabra. La mujer cuyo silencio pesa más no es la que más calla. Es la que más vive cuando está en silencio. Es la que ha aprendido que su poder no reside en lo que le dice a un hombre, sino en la riqueza del diálogo que mantiene consigo misma. Deja de tenerle miedo a tu silencio. Es tu santuario, tu laboratorio de alquimia, tu campo de entrenamiento. Conviértete en una mujer cuya vida sea tan interesante que su silencio se vuelva el misterio más fascinante para un hombre. Y entonces ya no tendrás que esperar su mensaje. Él será el que espere, con una urgencia que no podrá explicar. La próxima vez que tú decidas, desde tu trono, romper el silencio y regalarle, una vez más, el privilegio de tu atención. Si este mensaje ha hecho resonar una nueva verdad en tu alma, sella tu compromiso con este poder. Dale un poderoso like a este video si estás lista para que tu silencio hable por ti. Comparte esta sabiduría con otra mujer que necesite encontrar fuerza en su propia calma. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este es nuestro espacio para cultivar el poder que no necesita hacer ruido. Y por último, para declarar tu nueva soberanía, ve a los comentarios y escribe el mantra que definirá tu energía de ahora en adelante. Mi silencio no es ausencia, es poder, y mi poder pesa más que sus dudas.